Buenas, ¿qué tal? Continuamos aquí con el bloque 5, con el tema 3, en la segunda parte. Estábamos viendo en el vídeo anterior el tema de Fernando VII, habíamos visto cómo llega de nuevo a España desde Francia con el Tratado de Valenciennes y las dos primeras etapas, ¿no? Habíamos visto el sexenio absolutista de 1814 a 1820 y el trienio liberal de 1820 a 1823. ¿Qué vamos a ver ahora? Bien, a partir de ahora lo que vamos a ver es la tercera de las etapas, ¿no? La década ominosa o década absolutista de 1823 a 1833. Y por último terminamos hablando de la independencia de las colonias americanas. Bien, estábamos viendo esto, el reinado de Fernando VII, del 14 al 33, habíamos explicado cómo durante el trienio liberal se van a dividir los liberales en el grupo exaltado y moderado, veinteañistas y doceañistas. Ahí tenéis la representación de la batalla entre la Guardia Real y la Milicia Nacional de Madrid, en la Puerta Mayor, de color gris, y la otra la representación de la llegada del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, de un ejército francés que reinstaura el antiguo régimen, colocando a Fernando otra vez como rey absolutista y persiguiendo y echando del gobierno a los liberales, ¿no? Empezando por lo tanto el periodo de la década ominosa o década absolutista. Ahí tenéis por lo tanto una representación de los 100.000 hijos de San Luis llegando a España, ¿no? Vale, la última etapa del reinado, ¿no? Década ominosa o década absolutista, 10 años, del 23 al 33. Reinado es fácil, las fechas, ¿no? 1814, 1820, sexenio absolutista, 20 al 23, trienio liberal, 23-33, década, 10 años, absolutista de nuevo. Durante esta década se vuelve al problema inicial, al problema de la hacienda real, que cada vez que no está resuelto y que cada vez es más complicado mantener el equilibrio de las finanzas de la monarquía, ¿no? del Estado. Bien, por lo tanto, durante esta década sí que los reformistas, sí que dentro de los absolutistas, la parte de reformista, que siempre ha estado ahí, va a ir intentando introducir reformas de carácter en la economía del antiguo régimen sin modificar el antiguo régimen, por esta imperiosa necesidad de solucionar el problema de la hacienda real. Por lo tanto, ya tenemos, y esto es un spoiler de lo que va a ir pasando después en el reinado de Isabel II y cuando veamos la guerra carlista, ¿no? Mundo absolutista dividido en dos, moderados y los puros, ¿no? Los ultras. Mundo liberal divididos en dos, los doceañistas y los veinteañistas. Spoiler. ¿Qué va a ocurrir la etapa siguiente con la guerra carlista? Que los moderados de ambos van a tender a pactar, ¿no? El liberalismo moderado y los absolutistas reformistas van a tender a pactar, y eso va a ser la transición del modelo hacia el liberalismo, un liberalismo casi muy absolutista que veremos en la etapa de la regencia María Cristina y en el reinado de Isabel II, ¿no? Pero es un anticipo de lo que veremos después. Bien, ¿cuáles son estas reformas que cada vez van a producir malestar en los absolutistas más ultras, ¿no? Por ejemplo, López Ballesteros propone el presupuesto anual en 1828. Esto es una tontería en sí mismo, pero manifiesta un pensamiento liberal, que es que se lleve un presupuesto de los gastos y de los ingresos cada año por parte del Estado. El absolutismo nunca se ha preocupado de esto, de los gastos, ¿no? Sino de gastar, pero no de eso de andar contando, andar financiando, eso es como refleja una mentalidad del burgués, ¿no? Del economista, del que va midiendo, y eso supone un choque cultural para el antiguo régimen, ¿no? Entonces, presupuesto anual del Estado, 1928, por López Ballesteros. Es decir, prever cuántos ingresos se tiene para intentar cuadrar con los gastos que se producen. Se reforma el Código de Comercio, esto amenaza claramente al gremio, ¿no? Que es una de las instrucciones fundamentales del antiguo régimen. No es que se acabe el gremio, pero con este Código de Comercio se empieza una reforma de los gremios, ¿no? Para favorecer el libre mercado, en cierta manera, ¿no? Se funda la Bolsa de Comercio y el Banco de San Fernando. La Bolsa de Comercio es uno de los arquetipos de los elementos fundamentales del liberalismo económico, ¿no? Del capitalismo burgués, la venta de acciones y compraventa de acciones, ¿no? Bien, el Banco de San Fernando es un anticipo del Banco de España, ¿no? Anticipo del futuro Banco de España, el Banco Central. Los sectores más ultras empiezan a mirar con mal ojo a estos gobiernos de Fernando VII, empiezan a mandar el mensaje de que Fernando VII empieza a estar en cierta manera como influenciado, o si se quiere también de nuevo prisionero por los absolutistas reformistas, algunos incluso llegan a decir por liberales escondidos dentro del gobierno que se hacen pasar por absolutistas pero que son liberales. Entonces empiezan a buscar a alguien
los ultras, los partidarios del absolutismo sin reformas, de volver al doctrinarismo puro y duro del absolutismo del antiguo régimen, empiezan a buscar a alguien para depositar su esperanza de que estas reformas no van a ir a más, incluso se van a parar totalmente, ¿no? Y van a encontrar nada más y nada menos que en ese momento al que va a ser el príncipe de Asturias, al que era el príncipe de Asturias, al futuro rey, que era el hermano de Fernando VII, el llamado don Carlos María Isidro. Bien, publican un manifiesto que llaman el manifiesto de los realistas puros, donde dicen su lealtad hacia el príncipe de Asturias y que más o menos llegan a decir que él volverá otra vez a parar las reformas que ellos dicen casi que son liberales y volver al antiguo régimen puro y duro, ¿no? Porque se sienten amenazados por estas reformas, como que dan alas al mundo liberal. Bien, el príncipe de Asturias, Carlos María Isidro, sí que se deja querer por este grupo de ultras, de absolutistas ultras, y tenemos aquí un problema, porque va a ocurrir lo siguiente que va a ocurrir será cuando nazca la hija de Isabel II, de Fernando VII, la futura Isabel. Entonces, esas esperanzas que los ultras han depositado en el príncipe de Asturias se van a ver defraudadas, porque de repente van a hacer un bebé que rompe la línea de sucesión, que ya no es el hermano, el futuro rey, sino que será el bebé. Por lo tanto, sus políticas o el anhelo de que se paren las reformas queda en el aire, queda en suspensión, por desplazar al príncipe de Asturias y situar como princesa de Asturias a la bebé, a la futura reina Isabel II. Estamos anticipando la guerra carlista. Bueno, en 1827 hay una revuelta en Cataluña denominada de los agraviados o de los malcontents, de carácter absolutista, también diciendo que el gobierno de Madrid es un gobierno cristoliberal, o que aunque son absolutistas realmente están manejados por liberales. Es decir, estos son parte de esos precarlistas, de esa guerra precarlista, de estos realistas puros, de estos que están buscando en Carlos María Isidro, depositando su esperanza de que la revolución liberal no continúe. Por último, en 1830 se publica la pragmática sanción, con el nacimiento de la princesa Isabel. Y aquí se va a plantear el problema sucesorio como un enfrentamiento entre los dos sectores absolutistas, aquellos que son partidarios de continuar con las reformas y aquellos que son realistas puros o de no continuar con reformas, ¿no? El absolutismo se está de nuevo rompiendo en dos, como pasó en el trienio con los liberales, ¿no? Que se rompieron en dos, si recordáis. Bien, estamos anticipando la guerra carlista. Las reformas en lo económico no van a contentar con los liberales, que van a continuar sublevándose, ¿no? Como es el caso de María Pineda o el caso de Torrijos, que es uno de los fundadores de la Junta de Londres, de los exiliados liberales en Londres, y que va a ser fusilado en 1831, intentando aquí hacer un pronunciamiento contra Fernando VII. Bien, con esto terminamos el reinado y empezamos en la última parte del tema, que hay que ponerlo, que es la emancipación de la América española. Vamos a hablar de las causas y luego vamos a hablar del desarrollo de la guerra, ¿no? Y el fin de la guerra de independencia, de la guerra de emancipación de la América española. ¿Cómo podemos decir causas del proceso emancipador? Por un lado, la reforma borbónica del siglo XVIII, que la vimos en los temas cortos, ¿no? En esta reforma de los Borbones de la administración de América, que todas las cosas va a situar nuevos virreinatos y capitanías generales, ¿no? Lo que va a hacer importantísimo es excluir del gobierno americano a los criollos. Y aquí una palabra importante, criollo. El criollo es los hijos de españoles nacidos en América, es decir, americanos que han nacido en el continente, pero que sus padres son españoles, ¿no? Estos criollos, que cada vez van a ser la élite de la burguesía y de la sociedad de América, de las colonias, van a contar con el poder económico de las colonias, allí del territorio, pero no control del poder político. Entre las cosas, no les dejan participar del gobierno de las instituciones del antiguo régimen que había en América. Siempre van a ser nombrados peninsulares, que van a estar, por ejemplo, gobernando, por ejemplo, los virreinatos, y que luego retornan hacia España, ¿no? Esos peninsulares, los nacidos en la península ibérica, los españoles de la península ibérica. Por lo tanto, los criollos van a configurarse como una clase social, una clase con una identidad propia, diferenciada de los peninsulares, por este tipo de agravios, ¿no? Y van a hacer ese criollismo, ¿no? Ellos tienen la conciencia del poder económico, pero no del poder político en la región, y se van a sentar como agraviados de la presencia de peninsulares. Las reivindicaciones económicas. Estos criollos van a buscar romper el monopolio comercial de España, deseando la libertad de comercio.
y en parte son burgueses, por lo tanto son liberales. Otro spoiler, buena parte del inicio de la emancipación tiene que ver más con la búsqueda del liberalismo y la ruptura del antiguo régimen que con la ruptura con la monarquía española o con España, ¿no? Sino la ruptura con la monarquía absolutista española e intentar hacer una revolución liberal. Al modelo es que ya está vigente desde hace ya años, la independencia de Estados Unidos, que fue igual, ¿no? Romper con Londres, no tanto por Londres, sino porque Londres era absolutista y ellos son liberales. Bien, volvemos a las reivindicaciones económicas. América era un monopolio de la península ibérica, es decir, todo lo que los americanos producían tenían que venderlo a la península ibérica, y si necesitaban algo que no se podía producir en América, tenían que comprárselo a la península ibérica. Era un monopolio, por lo tanto, de la península ibérica, si se quiere, unas colonias de la península ibérica, ¿no? Entonces los americanos lo que quieren, los criollos, lo que quieren es comerciar, por ejemplo, con su vecino del norte, con Estados Unidos o con Inglaterra, ¿no? Que les pueden pagar a mejores precios parte de sus productos, o que les pueden suministrar productos mucho más baratos que lo que les suministra la península ibérica. Entonces van a pedir fin del monopolio comercial con España por parte de los criollos. La crisis de poder de la metrópoli. Cuando llega Napoleón, el tema de la gran independencia, el tema de las juntas y el tema de las edificaciones de Bayona. ¿Quién es el nuevo rey de España? Tenemos que obedecer a José I de Madrid, nosotros desde Buenos Aires, desde México, desde Bogotá, ¿o qué hacemos? El proceso va a ser el mismo que ocurrió con la península ibérica. Se van a crear las juntas militares de defensa. Igual, exactamente igual que en el caso de la guerra, si recordáis, de la gran independencia española. En Buenos Aires, en México, en Bogotá, en Caracas, se establecen juntas donde están los nobles, la iglesia y la burguesía, los criollos. Y van a empezar a gobernar y a tomar decisiones en su territorio, que poco a poco intentar buscar alianza contra Napoleón, buscando ayuda a la metrópoli, pero poco a poco van a plantear su agenda, y su agenda va a ser, entre las cosas, la emancipación, la independencia, especialmente este sector de los criollos, ¿no? de los burgueses. Hay un ejemplo emancipador, claro. Estados Unidos ha conseguido independencia en su guerra de independencia, ¿no? Y aunque es un poco más tarde, Estados Unidos empieza con la doctrina Monroe en el 23, empieza a decir que va a ayudar a todos aquellos países americanos a romper el dominio que tienen los europeos sobre ellos, ¿no? Esa doctrina Monroe, América para los americanos, que algunos dicen que lo que realmente estaba diciendo Monroe es América para los de Estados Unidos, pero bueno, América para los americanos, ¿no? Que los gobiernos europeos no estén presentes en América. Proceso independentista, 3 etapas. La primera etapa sería la etapa de los propulsores, de los ideólogos, de los que manifiestan un pensamiento. Es el proceso, por ejemplo, del abate en Biscardo, que en 1792 se escribe la Carta a los Españoles de América, a esos criollos, llamándoles a decir que son diferentes a los peninsulares, que no son españoles, que son otra cosa, que son otra realidad, ¿no? La segunda etapa es el inicio de las sublevaciones, que es el germen, surge en torno a las juntas revolucionarias ante el vacío de poder de la metrópoli, lo que habíamos dicho con las juntas revolucionarias. La Junta Suprema de Aranjuez, pues en el caso de las colonias americanas, igual, el mismo proceso, ¿no? En Caracas, en Bogotá, en Venezuela, etcétera, se establecen juntas con nobleza, iglesia y el tercer estado, los burgueses, los criollos, y ellos van a plantear su propia agenda. Su revolución liberal se inicia también con la emancipación. Si queremos que triunfe la revolución liberal, tenemos que romper con la metrópoli, ¿no? Empieza en México, que se producen sublevaciones, en este caso no por los criollos, sino por los indígenas, ¿no? Por los campesinos. Por ejemplo, estas primeras revoluciones en México, apoyadas por los curas rurales como Hidalgo o Morelos, pero que van a ser aplastadas por los propios criollos. Aquí los criollos de México, por eso van a tardar un poco más la independencia, les entra miedo ante la deriva popular que adquiere el proceso de independencia mexicano por la participación importante de los indígenas, ¿no? Por lo tanto, ya no es un control del liberalismo, sino que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya no es la burguesía la que controla la independencia, sino que la está controlando las clases populares, y eso le entra pánico a la burguesía y va a parar el proceso revolucionario en esta primera fase en México de independencia hacia América. La tercera etapa, del 16 al 24, es la gran fase de la guerra colonial. Es cuando Bolívar, por ejemplo, uno de los protagonistas fundamentales de la independencia americana, va a conseguir la independencia de la Gran Colombia, ¿no? De Colombia, Centroamérica y Venezuela, ¿no? San Martín, el río San Martín va a conseguir liberar el río de la Plata, la zona de Argentina, y Túrbide en México. Sucre con Bolívar va a vencer en Ayacucho,
1824, la última de las grandes batallas, donde el territorio de Perú, el virreinato del Perú, Bolivia, etcétera, va a conseguir su independencia, ¿no? De esta manera se pone fin al poder colonial español en América, que va a quedar solamente como territorios propios de la monarquía Puerto Rico y Cuba. Bien, las consecuencias fueron múltiples. Nacen nuevos estados en forma de repúblicas que van a entrar en disputas entre ellos, y eso le va a favorecer mucho a Estados Unidos e Inglaterra, que prefiere negociar con pequeños estados a un Estados Unidos americanos del sur juntos, que tienen más capacidad de imponer sus normas en el comercio y de negociar más fuerte, por ejemplo, con Estados Unidos o con Inglaterra, ¿no? Esa fragmentación territorial y esas disputas entre los diferentes territorios va a ser apoyado por potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, que prefiere comerciar con pequeños territorios y no con un gran territorio unificado. Se rompe ese sueño de Bolívar de la Gran Colombia, ¿no? De un gran territorio americano unido, ¿no? Tenían lo mismo, el mismo idioma, la misma religión, las mismas identidades culturales. ¿Por qué unificarse en un solo estado, no? Bien, pues esto es uno de los sueños que se rompe con estas disputas territoriales. Los criollos son los protagonistas de la independencia, no van a ser los indígenas, no van a ser las clases populares. La independencia la hacen los burgueses, y la hacen bajo el criterio liberal, y la hacen fundamentalmente los criollos, los hijos de españoles, ¿no? España a partir de entonces va a dejar de ser una gran potencia internacional, ¿no? Iniciando su camino de declive, que terminará finalmente ya con el 98, con la pérdida de Cuba y Filipinas. Bien, España inicia un siglo XIX catastrófico. Empieza con una guerra de independencia contra Napoleón, le va a seguir con una guerra colonial en América, y luego ya veremos en el capítulo siguiente una guerra civil, la guerra carlista. Imaginaos el siglo XIX español cómo empieza, ¿no? Con tres de las peores guerras. La guerra en tu territorio entre Francia e Inglaterra, Napoleón y Wellington en la península ibérica, una guerra de independencia también contra Francia, una guerra colonial en tus colonias, la que pierden las colonias, y una guerra posterior civil que será la guerra carlista. Imaginaros, por lo tanto, cómo es el inicio del siglo XIX español, ¿no? No sé cómo se sobrevivió a este siglo XIX. Bien, con esto estamos terminando ya de ver los temas. Ahí tenéis un mapa del proceso de independencia de América, ¿no? De por dónde van bajando las alianzas de Bolívar, Sucre, etcétera, y tenéis ahí San Martín, y ahí tenéis un cuadro de Bolívar. Bueno, con esto terminamos ya el tema, con la emancipación de la América española. Darle un repaso si lo necesitáis, y nos vemos ya en el siguiente vídeo, que iniciamos el bloque 6, el siguiente bloque, donde vamos a hablar de la guerra carlista, donde se va a hablar del reinado de Isabel II, con las regencias de Espartero y con las regencias de María Cristina, ¿no? Cómo se consolida ese Estado liberal, cómo es esa lucha entre lo último que queda del absolutismo y cómo por fin ya los liberales van a tomar definitivamente el poder en España, y cómo serán estas reformas liberales en el país, ¿no? Con este reinado de Isabel II, que va a ser clave. Nos vemos en el siguiente vídeo.